buenos amigos, amigas, bienvenidos como cada martes a este su programa Los Reporteros. Hoy vamos a tratar el tema los videojuegos y la educación. Justamente vamos a ver el otro enfoque sobre este tema de los videojuegos. Muchas veces se dice que los videojuegos son malos, se nos repite cada vez que hacen daño, que nos vuelve poco inteligentes, más distraídos, etcétera. No, hoy vamos a ver otro enfoque, ¿no? Cómo los videojuegos en verdad influyen en nosotros y cómo nos ayudan a desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Que lamentablemente no son comprendidas por muchas personas. Bueno, para ello vamos a contar con José Elías, coordinador del grupo Avatar en el área de innovación y desarrollo de mundos virtuales en 3D. Va a estar con nosotros también Pedro Rivas, coordinador editorial en medios digitales del Grupo El Comercio, periodista y escritor del blog Inserte una ficha de Perú 21. También va a estar Claudio Velarde, de MPG Perú, y Jorge Galeano, coordinador del programa de voluntarios bolivarianos, ¿no? Bueno, como siempre nos acompaña Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Yo bien. Justo es algo que siempre se debate, ¿no? Hay siempre la escuela que dice que los videojuegos son malos, pero son los mismos que realmente no lo cogen no se aproximen clínicamente a analizar, ok, eso es lo que ustedes ven, pero clínicamente, estudiándolo en laboratorio, por así decir, ¿realmente hacen mal? ¿O será que es otro factor que lo hacen ser una herramienta del mal? Por ejemplo, la típica, ¿no? Falta de supervisión o dejar que los niños jueguen juegos que no son aptos para su edad, o también la cantidad de tiempo que se les permite utilizar esta herramienta fuera de una participación de los padres o familiares, amigos. Claro, que ahora, bajo les esa óptica involucran. hasta la televisión también es peligrosa, o sea. Bueno, sí, es algo que siempre ha sido. Los libros han sido quemados por ser herejes y mala influencia. La poesía, la música fue sido culpada hasta por asesinato de gente. Las películas, hasta hace los últimos 30 años, eran considerados algo como una arte impulcra. Tanto así que en la época de Mozart, ya el ballet se estaba viendo como algo antiguado y algo que no servía culturalmente para la realidad de ellos. Claro, y quitar este peso cultural a los videojuegos me parece que va fuera de toda lógica, porque vivimos en un mundo lleno de tecnología y los videojuegos es parte importantísima de ella, ¿no? Bueno, pero vamos a tratar este tema más a fondo con todos nuestros invitados. Y bueno, y hoy nos acompaña también nuestra querida reportera, nuestra querida amiga Paloma. Hoy es mi primer programa Linares, que nos va a dar, bueno, qué cosa hizo hoy y qué nos tiene para hoy. Paloma. ¿Cómo estás, Yoshi? ¿Cómo estás, Gabo? Sí, hoy día hemos hecho unas encuestas acá en un centro de videojuegos. Y ahí me han comentado cuáles son sus experiencias con los videojuegos, qué les gusta, ¿no? Qué tipo de juegos más les gusta. A la mayoría le gusta lo que son violencia, ¿no? A otros le gustan lo que es el deporte, ¿no? Como el baile, el pump, algo así se llama. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? En este BTR que tenemos sobre los videojuegos. Bueno, no sé si está listo. Justamente tenemos a nuestro primer invitado, que es Pedro Rivas. Es escritor de un blog, Inserte una ficha de Perú 21. Y bueno, él nos va a hablar justamente sobre esta alosi. Pedro. Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, ¿Me escuchas? sí, te escuchamos bien. ¿Nos escuchas tú? ¿Nos escucha bien? No sé si puedes bajar un poco el volumen de la página que tienes ahí abierta para que no se acople. Sí, yo le di mute. Sí. Bueno, Pedro, aquí estamos justo hablando sobre videojuegos como una herramienta más allá de la diversión. ¿Qué otras utilidades hay en los juegos? ¿Hay algún otro valor intrínseco dentro de los videojuegos? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, bueno, queríamos ver qué otros valores hay en los videojuegos, además
de justamente este valor de entretenimiento, ¿no? Porque muchas veces hay esta percepción que se tiene en los videojuegos que solamente sirven para entretener y muchas veces de manera perjudicial, ¿no? No sé si tú tienes otra óptica sobre la importancia y la influencia de los videojuegos, ¿no? En esta sociedad. Bueno, discrepo mucho de la posición de culpar a los videojuegos de conductas violentas y que causan daño al público infantil. Lo que sí creo es que esto no ocurre solamente con los videojuegos, ha ocurrido con otro tipo de productos culturales, ¿no? Como por ejemplo el rock u otras manifestaciones, ¿no? Creo que los videojuegos pues, tienen su lado positivo. Por ejemplo, al momento en que te enseñan a estar concentrado y además de estar concentrado a poder distinguir entre muchos estímulos sensoriales. Eso en el lado físico, ¿no? De ahí pues por ejemplo hace poco se ha lanzado un concurso en Estados Unidos para convocar a programadores para que hagan aplicativos en Kinect, ¿no? Que es esta consola que captura movimientos para la Xbox 360. O sea, la potencialidad de los videojuegos para la educación es mucha, ¿no? ¿Y a qué crees que se deba ese prejuicio que se tiene en contra de los videojuegos? Gabriel decía algo así como que, bueno, los que critican a los videojuegos o los que lo temen son por generalmente las personas que nunca lo han usado, que nunca se han acercado a ellos. ¿Tú a qué crees que corresponde esa crítica o ese temor que se le tiene a los videojuegos? Sí, bueno, creo que casi todos, o sea, siempre va a haber alguna manifestación cultural a la que siempre se le va a achacar los problemas que ocurren en un determinado momento, ¿no? En algún momento, como te dije, fue el rock, o sea, la gente pensaba que el rock se iba a ir al garete, ¿no? O sea, ahora son los videojuegos, o sea, se le culpa a los videojuegos de la violencia, se le culpa a los videojuegos de las muertes en Columbine, y cosa que no es así, o sea, sí, justo es caer en un pasillo. Justo estaba discutiendo que a veces eso de, en vez de hacer un análisis de qué sucede con la sociedad, qué es lo que nosotros como personas o comunidad estamos haciendo mal, es más fácil culpar una forma de entretenimiento, una herramienta, de que decir, pucha, a lo mejor eso de promulgar, por ejemplo, lo que pasó en Oslo, en vez de ¿por qué tanto odio? ¿Por qué se permite que se compren armas tan peligrosas de destrucción masiva? No, las primeras noticias después del desastre de Oslo fue que el tipo jugaba videojuegos y que los videojuegos le enseñó a matar, por ende mató a toda esa gente. Y entonces es muy fácil, especialmente para los medios, tener un villano claro en vez de analizar algo más difuso, más complejo, que es la sociedad. ¿Usted qué opina sobre eso? Totalmente de acuerdo. O sea, fue más fácil culpar a los videojuegos que jugaba el asesino de Oslo que al problema de la sociedad. Ahora, ¿cuál es el reto entonces? Porque digamos, las críticas van a continuar y cada vez que salga un loco tiroteando una escuela o un centro comercial, la crítica van a seguir achacando. ¿Tú crees que eso va a tener digamos, se va a apaciguar esa crítica, se va a calmar hasta que salga una nueva tecnología quizás o falta, no sé, o los videojuegos se van a extender de tal manera, ya no solamente en entretenimiento, sino también quizás en cuestiones médicas, de salud, por ejemplo, que ya ha habido avances en ese tipo, para que se logre comprender de una mejor manera este fenómeno? No, las críticas nunca van a cesar. Ahora son los videojuegos, más adelante será otro tipo de manifestación. O sea, creo que debemos dejar por sentado que los videojuegos no tienen nada que ver en el tema de violencia. O sea, hay estudios que revelan que no hay indicios suficientes para decir que la gente actúa de forma violenta por videojuegos, ¿no? O sea, por jugar videojuegos violentos.
pensamientos, pero no quiere decir que los lleven a la acción. Entonces, esto es cuestión de que los medios de comunicación entendamos que hay videojuegos para ciertos públicos y que estos deben ser y que los padres deben acompañar a los hijos en el momento de jugar videojuegos, porque si lo dejan a los videojuegos también como las ganas, ocurre lo mismo de que la televisión, ¿no? Bueno, para concluir la entrevista, yo quiero soltar algo positivo, no solo hablar de lo negativo, por más erróneo o correcto, hay los dos debates obviamente, pero ¿cómo ve usted el futuro del videojuego? Y el videojuego puede servir como una herramienta positiva, sea de educación, de entrenamiento. Creo que sí, o sea, como te comentaba al inicio, ahorita en ese momento hay un concurso para desarrolladores, quienes puedan crear aplicativos para Kinect. O sea, yo creo que el tema de introducir Kinect, me parece, o sea, hay un video en YouTube que puedes buscar en Google, que se llama Kinect in Education, y es muy bueno, la verdad que las posibilidades para introducirlo a los colegios me parece fenomenal. Ahora, otro tema que estoy viendo mucho es que quienes aprenden un videojuego lo hacen mucho más rápido, ¿no? Porque, o sea, se habla de un tema de que la gente que juega videojuegos aprende sin darse cuenta que está aprendiendo. O sea, en ese sentido, ¿cómo aplicar ese concepto a la educación, ¿no? O sea, muchos niños se cansan critican al profesor, el profesor es muy aburrido. En cambio, aprender a través de un videojuego es casi natural, ¿no? Eso me entusiasma mucho como para aplicarlo a la educación peruana. Claro, sería una nueva, ya revolucionar la educación peruana a ese nivel tecnológico, pues. Bueno, lamentablemente no contamos todavía con los recursos para hacerlo, pero sí, como tú dices, ¿no? Puede ser muy interesante aplicar el contacto que los niños tienen desde muy temprana edad a la tecnología, pues, para el aprendizaje, ¿no? Así es. ¿No? Y bueno, ya para concluir esto, y entonces, ¿cuál es la labor de la prensa, de blogueros como tú, de periodistas como tú, que están en la otra acera, ¿no? En la acera proponiendo a la tecnología como un medio de educación, mientras que quizá en el mismo diario, en las mismas páginas, tienes a gente que todavía lo usan como titulares? Nosotros somos los que debemos de aclarar las cosas y decir que... Claro, que yo creo que somos nosotros los que debemos educar al gran público y decirle que los videojuegos no son como los causantes de la violencia que vive el mundo en ese momento, ¿no? Ok. Hay demasiadas condiciones como para ser tan simplistas, ¿no? Ok, gracias Pedro por tu tiempo, gracias por estar con nosotros el día de hoy, muy amable. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Ya, bueno, fue Pedro Rivas, escritor, periodista del blog Inserte una ficha de Perú 21, que por supuesto invitamos a nuestros amigos que nos están viendo a leer, ¿no? Bueno, ahora, nos vamos a un corte, una pausa promocional y rápidamente continuamos con el programa.
bienvenidos amigos nuevamente aquí al programa. Hemos tenido unas pequeñas fallas técnicas, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta con Jorge Galeano, coordinador del proyecto Voluntarios Bolivarianos, que justamente nos va a hablar sobre su organización, qué es lo que hace, en dónde actúa, cuál es su misión, qué es lo que busca, entre otros puntos importantes. Jorge, buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Jorge Galeano, soy secretario de la Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Perú, pero también coordino los programas con voluntarios nacionales y voluntarios internacionales. La Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Perú se creó un 23 de noviembre de 1982 en Lima, ahora tenemos filiales a nivel nacional, en la costa, en la sierra y en la selva, especialmente trabajando con jóvenes de escuelas, universidades, institutos que se reúnen para hacer actividades en común para el desarrollo de su comunidad. Trabajan en diferentes actividades como educación ambiental, trabajo con niños, trabajo para desarrollo comunitario, diferentes tipos de actividades para el desarrollo de sus propias comunidades. Ahora, es muy amplio, ¿no? No solamente su cobertura, nos puede decir ¿no? cuál es la cobertura de todo del proyecto en sí, pero también los campos que ustedes se ocupan, ¿no? Han mencionado estos niños, han mencionado medio ambiente. ¿No puedes hablar un poco de eso, ¿no? Las regiones, digamos, por lo menos la cobertura que tienen ustedes y los temas que ustedes ¿no? Se encargan de cubrir? Ok, durante estos 29 años la organización ha crecido mucho a nivel nacional. Trabajamos, por ejemplo, en Huánuco con educadores de niños de calle, con voluntarios nacionales y voluntarios internacionales. En Lima, en Pachacamac, tenemos también un grupo de voluntarios que trabajan en conjunto con voluntarios internacionales en 2 programas, apoyando a 2 albergues de niñas, uno que es el albergue Santa Faustina y el otro es el albergue Caritas Felices, tenemos también otros programas, por ejemplo en Huaraz, un programa sobre esos concientizar a la gente sobre lo que es el cuidado ambiental, y tenemos un programa muy importante que ya lo venimos trabajando hace 2 años, que es un programa que se llama Jóvenes Líderes en Acción, que es un programa de intercambio internacional que lo realizamos en una comunidad que se llama Palca, que está en la región Junín, cerca a Tarma. En esta comunidad 10 jóvenes peruanos de diferentes regiones del Perú, con 10 jóvenes canadienses también de diferentes regiones, viven en esta comunidad durante 3 meses y construyen cocinas mejoradas para esta comunidad. Luego de los 3 meses, estos jóvenes van a Canadá, los 10 jóvenes peruanos y los 10 jóvenes canadienses, para hacer una misma experiencia de voluntariado. O sea, es un programa que dura 6 meses y en donde se le da la oportunidad a los jóvenes peruanos, especialmente de las regiones, porque en Lima solamente damos un cupo y damos mayor oportunidad a los jóvenes de las diferentes ciudades del Perú para que puedan hacer una experiencia de este tipo y puedan conocer otras realidades. Y bueno, ¿de cuántos jóvenes voluntarios, con cuántos jóvenes voluntarios cuentan actualmente? La Brigada de Voluntarios, más o menos ahora tenemos unos 500 jóvenes a nivel nacional que están agrupados en diferentes filiales, ¿no? Tenemos filiales en la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, en el sur y en el este. Cada filial más o menos hay entre 20 a 25 jóvenes que se agrupan, tienen su comité y los jóvenes realizan sus actividades, ¿no? O sea, jóvenes que trabajan con niños, jóvenes que trabajan con lo que es concientización en temas de ecología, jóvenes que trabajan apoyando a escuelas, apoyando hospitales, apoyando a la gente pobre de su comunidad. ¿Y necesitan tener algún tipo de perfil para que uno quiera ser voluntario? ¿Necesita un perfil, ser profesional de alguna materia o cualquier persona, cualquier edad puede pertenecer a la brigada? Dentro de nuestra organización hay jóvenes de 15 años hasta 35 años, o sea, no hay un perfil de los jóvenes para que puedan participar en nuestra organización. Lo importante es tener las ganas y la decisión de poder trabajar
en algo para el desarrollo de su comunidad y el desarrollo personal, porque cuando uno es voluntario, lo más rico es la satisfacción personal de servir a alguien que lo necesita. Entonces, ¿cómo uno los contactaría, cómo uno lo encuentra y cuáles serían las primeras tareas de un voluntario recién entrando a apoyarlos? Nosotros hacemos cursos de capacitación en tema de liderazgos en las escuelas. Es una de las estrategias para poder captar voluntarios. Hacemos los cursos de capacitación, luego a los jóvenes lo invitamos a formar parte de la organización. La otra es a través de la página web. Nosotros tenemos una página web que es www. Sí, ahí la tenemos, a ver si abajo pueden colocar la barra. Sí, sería importante para poder captar. Y otras es a través de los mismos jóvenes invitan a sus compañeros a tener la experiencia de voluntariado, ¿no? O sea, es como nosotros invitamos y hacemos partícipe a los jóvenes para que integren la organización. En el caso, por ejemplo, estos programas que van a orfelinatos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la labor del voluntario allí realizan diferentes tipos de actividades, desde lo que es reforzamiento escolar a las niñas, las más grandecitas, el cuidado de los niños, ayudar en lo que es la limpieza, ayudar en diferentes tipos de actividades lúdicas para las niñas más pequeñas, o sea, diferentes tipos de actividades que le permiten a los mismos niños tener un contacto con otra gente, porque bueno, ellos viven en el orfelinato, y también a desarrollar, ¿no? A desarrollar muchas capacidades dentro de lo que es el trabajo en los niños. Y digamos, a ver. Bueno, ahorita tenemos que hacer una pausa porque vamos a cambiar un poco con el Skype, que nuestro invitado tiene poco tiempo y ahorita vamos a aprovechar de hablar con... Sí, bueno, estamos ahora con José Elías. ¿Es Elías o Elías? Elías, ¿no? Del grupo Avatar, de la Universidad Católica. Que bueno, Elías, ¿nos escuchas? Hola, Elías. José Elías, ¿nos escuchas? No, bueno, todavía no lo tenemos. Luego regresaremos con él para que nos hable, porque se realizó un seminario internacional innovando en las organizaciones, videojuegos y mundos virtuales, ahí en la Católica, donde bueno, se trajo a varios expertos que hablaban sobre justamente esto, ¿no? Los videojuegos y la educación. Bueno, pero continuando con Jorge Galeano, bueno, entonces, ¿cómo es esto de ir a las regiones, por ejemplo, ¿no? ¿Son los mismos jóvenes que piden que ustedes vayan allá o ustedes eligen basados en qué? En cada ciudad tenemos un grupo de jóvenes. Ahora, cuando queremos formar una filial de la organización, nosotros contactamos con los colegios, las universidades, y hacemos un curso de capacitación en tema de liderazgo. Invitamos a todos los jóvenes y luego, después de lo que es la capacitación, los jóvenes son invitados a la organización. Pero ya en las filiales ya constituidas, donde está constituida la organización, ya hay un grupo organizado, ¿no? O sea, tiene su presidente, su secretario, y tiene todo lo que es son los voluntarios. Y un joven puede elegir, por ejemplo, si yo voy al de Huánuco, yo puedo elegir a dónde me quiero ir, a qué tipo de temas me gustaría tratar, ¿o son proyectos determinados? No, o sea, los proyectos ya están determinados. Por ejemplo, en Huánuco se trabaja con educadores de niños de calle, ¿no? Y dentro de cada filial los jóvenes son los que deciden qué van a hacer, ¿no? Trabajar con niños, trabajar en temas ecológicos, trabajar en temas de desarrollo comunitario, trabajar en una escuela. O sea, los mismos jóvenes se organizan y hacen sus actividades de acuerdo a las necesidades que ellos ven en su comunidad. ¿Y ya ha visto algún tema, digamos, que prevalezca? Porque teniendo 500 voluntarios, digamos, tienen como para sacar más o menos una línea de cuál es el tema que más interesa a estos jóvenes. Ahora lo que más interesa a los jóvenes es trabajar con niños. Tenemos un programa bastante interesante, por ejemplo, en Huánuco, que los jóvenes o sea, los jóvenes de Huánuco se involucran mucho con los jóvenes extranjeros. Ahorita tenemos 5 voluntarios extranjeros que están trabajando en conjunto con los jóvenes huanuqueños para apoyar en el trabajo como educadores de niños de calle, trabajando en 3 mercados de Huánuco con niños, apoyándolos en lo que es
apoyo en lo que es su educativo, apoyo en lo que es desarrollo de capacidades. Bueno, otra vez vamos a hacer una pausa y intento con José Elías. Aló, Elías, ¿nos puedes escuchar? Sí. Bueno, escucho un poco entrecortado. Me están pidiendo que saludo, creo yo. Aló, Sí. José, entonces acá te llamamos desde los reporteros para saber un poco de lo que haces y el tema de hoy es ¿qué pueden ser los videojuegos en cuanto a la educación? ¿Está bien poner siempre la estigma de lo negativo que son los videojuegos o los videojuegos tienen algún valor positivo para especialmente las generaciones de ahora y las que vienen? Ya, una pregunta. Si no te hemos escuchado, si no creo mal haber escuchado, está mencionando, se escuchó un poco entrecortado, pero se menciona lo positivo y negativo que podría tener un videojuego para la generación o para los jóvenes de ahora, ¿no? Sí, así es. Esa fue la pregunta. Sí, ¿no? Sí. Ya, ok. Bueno, los videojuegos, como todo lo que el ser humano produce y recrea, puede tener un aspecto negativo y positivo en cuanto a cómo es su utilización y qué efectos puede tener este videojuego o este producto que uno consume o que uno disfruta o que uno usa. En cuanto a los videojuegos, en el caso de la enseñanza de los videojuegos, nos es importante tener bien claro que los contenidos, el desarrollo de la temática del videojuego y los personajes y todo lo que involucra, en el caso del usuario, que podría ser un joven, podría ser un adolescente, podría ser un niño, debe ser bien claro en este aspecto, ¿no? Debe tenerse bien. Por consiguiente, si está vinculado a la educación, debe tener un objetivo. En este caso es un aprendizaje. Y ese aprendizaje se dará en determinada tarea. Esto yo lo menciono porque si bien existen muchos videojuegos, existe un rango de videojuegos que están vinculados al aprendizaje y a la simulación de ese aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, no podríamos decir un videojuego, pero un simulador de avión, lo cual implicaría que el usuario aprendería a manejar un artefacto y los errores que podría cometer o los logros que podría, digamos, tener a su favor implicaría no usar un avión demasiado costoso, y si cometiera algún error o la caída de ese avión, no se lamentarían pérdidas de vidas. Entonces, en el caso de los videojuegos, sí, tienen un contenido específico y se sabe cuál es su contenido. Y si ese contenido está vinculado a una simulación para un aprendizaje positivo, entonces obviamente un videojuego incrementará el conocimiento, incrementará las habilidades y destrezas que el usuario quiera adquirir. En ese sentido, será positivo. Existen otros videojuegos que están vinculados específicamente para el ocio, ¿no? Para el elemento del descanso y el elemento vinculado a lo social, que uno puede acceder a ellos y que podrían causar una actitud, digamos, negativa, porque el aprendizaje no está dado desde un punto de vista tal. O sea, no está tan logrado, o no. Puede ser videojuegos que son demasiado violentos, videojuegos que desarrollan costumbres o actitudes antisociales. Obviamente existen este tipo de videojuegos, ¿no? Que es propio del mercado. Pero en el caso vinculado a educación, los videojuegos tienen una tarea específica que es educar y desarrollar habilidades y destrezas, y en este caso los videojuegos se convierten en simuladores para el desarrollo del aprendizaje de una determinada materia. Ahora, justamente en esta óptica positiva,
¿Cómo ve usted no sé, la predisposición de los maestros, por ejemplo, de los propios padres de familia, de educar a sus hijos a través de videojuegos? ¿Usted cree que en el país por lo menos esto está muy avanzado o cree que todavía hay cierta reticencia en los maestros o en los padres de familia para elegir este tipo de enseñanza en los niños? Bueno, en el caso, hay que tener bien claro que cuando hablamos de la educación y hablamos de en general, del joven, del adolescente, ¿sí? Tenemos que tener bien claro que es el concepto básico que es la familia. En razón a eso es importante tener presente que la educación se imparte en el seno familiar y es el elemento o el pilar importante de todos los proyectos educativos que uno podría hacer. ¿Cuán importante puede ser un videojuego? ¿Cuánto se permitiría que un adolescente, un joven, podría utilizar una herramienta como un videojuego para el aprendizaje? ¿No? Bueno, esto depende del asunto de la familia, ¿no? El elemento es importante que la familia decide si ese determinado juego le es productivo o le es favorable a sus costumbres o a su idiosincrasia o a la forma en cual interactúan. El mejor sensor para todo ello se convierte la familia. La universidad o los institutos o los centros educativos pueden desarrollar videojuegos con fines específicos de simulación y de aprendizaje. Pero cuán importante o cuán valedero es un videojuego, esto corresponde es curioso, ¿no? a una esfera privada, ¿no? Que debería ser la familia, ¿no? La familia es el mejor sensor para saber si ese juego es adecuado o no, ¿no? Si ese juego va de acuerdo a sus costumbres o a su forma de ser, si ese juego fortalece la identidad familiar o fortalece, digamos, la comunión en familia, ¿no? En ese aspecto, si bien los docentes utilizan las herramientas, en este caso los videojuegos, para un aprendizaje, la familia se convierte en el sensor importante para determinar si en este caso el hijo o el adolescente, digamos, si ese videojuego le sería recomendable o no, ¿no? Como es importante tener eso presente, ¿no? Como elemento de aprendizaje, ¿no? Que la familia se convierte en el elemento primordial. Bueno, por último, para terminar con esta entrevista, en este seminario internacional Innovando en las Organizaciones de Videojuegos y Mundos Virtuales, se habla de un Homo sapiens digitales, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco sobre este nuevo hombre que está surgiendo, digamos, rodeado de la tecnología? Bueno, las nuevas generaciones utilizan una serie de elementos o herramientas que les permiten ser más eficientes en una determinada tarea, ¿no? Por ejemplo, saben usar celulares, usan cámaras digitales, saben muy bien buscar en internet, bajan música fácilmente por las redes sociales. Es una generación la cual nosotros no podemos estar desconociéndola, ¿no? Si bien podría ser una generación que no manifiesta a los adultos toda la potencialidad digital que tiene, porque nosotros como adultos hemos aprendido de otra forma y le enseñamos para que repitan la forma o para que puedan seguir el proceso de aprendizaje lo cual nosotros hemos tenido. Esas generaciones son las que en un futuro de acá a unos 20 o 25 años son las que van a asumir el cambio radical de lo que corresponde a la vida civil, al hecho universitario, al educativo, la acción política, en fin. Entonces, es importante tener presente que, y digo, podríamos estar de acuerdo o no en relación a si este adolescente ya no tiene la capacidad de memoria anterior, si ya no le importa tener las fechas como nosotros cuando éramos adolescentes y sabíamos la fecha y los lugares correspondientes, y ahora todo lo almacena en un disco duro o en su iPhone, en fin, y una serie de datos que para nosotros eran vital y para el adolescente quiere más lo esencial, ¿no? Es una nueva forma de aprender y son cambios radicales en la forma de conceptualizar el mundo y es el nuevo reto que nosotros los maestros, los docentes, los padres de familia, en fin, las instituciones tutelares que velan por estas nuevas generaciones, es importante saber tenerlos presentes, ¿no? Y
también es importante que esta generación, que esta nueva visión participen en su propio desarrollo. No tiene que ser una visión vertical, donde nosotros pensamos qué le conviene a esta nueva generación, sino que además estas nuevas generaciones sepan también saber qué decir, que sean responsables de su propio aprendizaje y se sientan a gusto con el desarrollo y las metas que les toca vivir. Ok, muy amable. Gracias, José Elías, por su tiempo. Gracias por participar en nuestro programa. Agradezco la invitación y muy amable. Hasta luego. La próxima aquí lo tenemos en el set. Bueno, vamos a concluir ahora con nuestra invitada sobre por estas cuestiones justamente tecnológicas, ¿ah? Este es un programa también digitalis, así que estamos tratando de potenciar todas nuestras tecnologías, ¿no? Bueno, por último, ¿no? Un joven que nos ha escuchado, que ha escuchado sobre este proyecto, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? ¿Cómo hace para, sobre todo los que viven en regiones, ¿no? Cómo ubicar a estos locales, estos centros que ustedes dicen que tienen en estas regiones, ¿no? Bueno, tenemos la página web. Los jóvenes que están interesados pueden visitar la página web, escribirnos y luego nosotros los vamos a poner en contacto con nuestros presidentes de cada filial para que ellos puedan integrar las filiales en sus respectivas ciudades. Así es, la página web, les recuerdo, es www.bvbperú.org. ¿no? Entonces visiten esa página, van a leer también algunos de los proyectos que tiene la Brigada de Voluntarios Bolivarianos y bueno, y van a ser respondidos en el momento en que envíen sus mails. Bueno, muchas gracias por haber estado acá, gracias por aceptar la invitación y bueno, esperamos los mejores éxitos, ¿no? Ya saben, ¿no? Cualquier cosa es bvbperú.org. Están necesitando voluntarios ahorita justo, por favor únanse a esta iniciativa y bueno, saben, ¿no? Todo es para nuestro país o países bolivarianos en este caso. Sí. Bueno, agradecer la invitación y bueno, y reiterar la invitación también a los jóvenes que quieran participar en la organización, tener la oportunidad de hacer un voluntariado en Perú, en sus respectivas comunidades o en diferentes ciudades del Perú, pero también la oportunidad de hacer un voluntariado en el extranjero. Ok, muy vale. Muchas gracias. Bueno, nos vamos corriendo a una pausa promocional y continuamos luego con el programa. Gracias.
bienvenidos. Y ahora sí, el espacio esperado va a venir ahora nuestra compañera Paloma Linares, que bueno, nos va a comentar qué ha hecho hoy. Paloma, ¿qué cosas has hecho hoy? Gracias, Yoshi, por el espacio, ¿no? O sea, he ido a hablar con jóvenes sobre qué opinan de los videojuegos, qué tipo de videojuegos juegan, ¿no? Y me han respondido muchas cosas curiosas, ¿no? Que ellos aprenden, incluso un pequeñito me dijo que aprenden a ahorrar dinero para poder venir acá a los videojuegos. O sea, eso ya como... Mejor en vez de estar hablando de todo esto, ¿por qué no vemos el BTR que está muy interesante? Hola, ¿cómo están, chicos, los reporteros? Ahora me encuentro en un centro de videojuegos porque vamos a hacer unas encuestas a la gente que está acá sobre qué opinan de los videojuegos. ¡Vamos! ¿Te gustan mucho los videojuegos? Sí, claro. ¿Y qué tipo de videojuegos te gusta jugar más? El Tekken Tag, ¿qué es el acá? ¿De pelea? Tekken 6, claro, juegos de pelea. ¿Y a través de estos videojuegos qué has aprendido? No, una diversión, no sé, pasatiempo. ¿Tú crees que estos videojuegos influyan en tu educación? No sé, no creo. No. ¿Te gustan mucho los videojuegos? Sí, es una clase de hobby que tengo ya hace un tiempo ya. Aparte de lo que hago trabajando y todo eso. ¿Y qué tipo de videojuegos te gusta más? Los emuladores de baile, son todos estos que ves aquí. ITG, Indegruz, ya como DR. ¿Y tú crees de que estos videojuegos influyan en tu educación? Eso depende del pensamiento que cada uno tenga, porque hay personas que lo toman como diversión, personas que lo toman como un vicio y personas que lo toman como un deporte. Sobre todo, especialmente, los de baile, porque lo que es videojuegos en general es un pasatiempo más que nada. ¿Te gustan mucho los videojuegos? Depende a qué videojuego sea. Por ejemplo, el PAM sí es un juego donde puedes hacer deporte y conocer a gente y es divertido. Y aparte del PAM, ¿qué otros juegos te gustan más de los videojuegos? Elite G como Tekken, así, KOF, varios juegos hay, pero en general me gusta el PAM. ¿Y has aprendido algo con los videojuegos? No sé, hacer deporte, a comer más sano, ahorrar para traer plata a jugar. Depende también a qué videojuegos sean. Y lo bueno que esto no te pide, no te meten drogas ni en nada, sino es diversión y ejercicio. ¿Y tú crees que esto influye en tu educación? Depende, ¿ah? Por ejemplo, yo puedo venir acá si es que estudio o salgo bien en mis notas. Como un mérito. Exacto. Es como el postre, algo así. ¿Te gustan mucho los videojuegos? Sí, depende de los juegos, más que todo. ¿Y qué tipo de juegos más estás acá jugando? Más que todo los que son simuladores de baile, los que son acá acosados. ¿Y has aprendido algo con los videojuegos? Más que todo he desarrollado mejor mi visión, mi resistencia en físico y más que todo lo tomo como un deporte. ¿Tú crees que los videojuegos influyen en tu educación? A mi parecer no, solamente lo utilizo como deporte, nada más. ¿Te gustan mucho los videojuegos? Sí, me encantan, son geniales. ¿Qué tipo de videojuegos más estás jugando acá? Me gusta más la de simulación de baile, que es tanto el PAM como el ITG. Son, no sé, te hacen gastar mucha energía y es divertido. ¿Y has aprendido algo con estos videojuegos? Más que nada compañerismo respecto a lo que son clubes de PAM, ¿no? Encuentras muchos tipos de personas de distintos estatus y todo eso y es genial. Más que nada de eso. ¿Y tú crees que los videojuegos influyen en tu educación? Sí, bastante. Porque es algo que haces diariamente. Quizás no tan diariamente, pero sí influyen bastante en tu vida. Bueno, en este interesante reportaje hemos visto que la mayoría de chicos que van a este centro de videojuegos les gusta más porque es como un deporte para ellos, ¿no?
Bueno, sí, ha sido interesante la parte esta del deporte, porque justamente yo que no hago deporte hace mucho y he estado interesado en esta cosa pues del Wii y todo eso que uno puede hacer de ahí y hacer como ejercicios aeróbicos. Y todo lo demás, yo nunca, no pensaba que esa visión del deporte, el chico este que dice que comía más sano, no sé si se come más sano jugando videojuegos, no sé. pero digamos que esta imagen del deporte en donde justamente ya no hay espacios para jugar, o sea, ya uno no puede jugar fulbito en la calle, uno ya no puede hacer este tipo de Claro, ahora con la evolución del Nintendo Wii uno ya puede más interactuar, ¿no? O sea, puede jugar como tenis, el fútbol, aparte también pueden bailar, ¿no? Como he visto que el chiquito se pone a bailar y todo eso, ¿no? Creo que él hablaba más sobre, gracias al deporte, por lo que él quiere jugar mejor, específicamente el de baile, él quiere comer más sano para poder tener más energía para poder jugarlo. Claro. Pero bueno, este tema en verdad se nos queda corto de todo lo que se puede explorar y también hay grupos y grupos. Ellos son todavía jóvenes estudiantes, pero hay mi generación también que puede sacar mucho más sobre valores de los juegos, y también te puede debatir todo lo positivo que sacan y también experiencias negativas, porque como saben, nada es perfecto. Claro, ahora con la evolución de Nintendo Wii también nosotros ya no solamente se ve tanta violencia en los videojuegos, ¿no? Ahora es más recreativo, más educacional, ¿no? Uno ya interactúa, no se queda sentado jugando, mirando una pantalla, ¿no? Ahora también juega, participa, ¿no? No, incluso hay juegos dedicados a personas, a los adultos mayores, por ejemplo, también, ¿no? Para que se mantengan entretenidos. Bueno, eso lo he visto en algunos países, entretenidos y a la vez haciendo ejercicio. Incluso ha salido de medicina también, ¿no? Cuando abren a los cuerpos humanos y todo eso. Bueno, aquí justo gracias por participar hoy. De nada. En esta nueva sección. Loma, ¿te quieres despedir? Da tu despedida. Claro, por favor, bueno, solamente los veré el próximo martes. Y nada, lo dejo, tal vez. Lo veo el próximo martes y nada, lo dejo con Gabo y con Yoshi. Chao. Ya, gracias. Bueno, voy a tratar de responder algunas consultas en el chat. La primera, Carolina, ¿cuántas horas al día o semana máximo le podemos permitir a nuestros hijos que jueguen videojuegos? Bueno, como no tengo ningún profesional, te voy a decir que todo depende de la edad, ¿no? Una cosa, en mi casa, ¿qué se hacía? Días de semana no me dejaban. Hoy en día eso es más difícil de controlar, por lo que exigen cada vez más menos tiempo los juegos. Pero lo más importante es que cuando ya crecí, era de siempre diversión después de los estudios, después de las tareas. Primero, jugar videojuegos deberían ser una recompensa después de hacer todo lo que tienes que hacer. Y no solo eso, uno siempre debería estimular, no obligar a los niños, además de jugar los juegos, de que participen de otras cosas, de otras actividades. Porque si un padre obliga, reclama, castiga a los hijos de que hagan algo que ellos no le nazca, de ahí es donde viene la confrontación y de ahí es donde los niños tienen la tendencia de escapar más en los videojuegos. Que lo positivo y lo negativo de los videojuegos es que es un escape. Pero como esta es una industria que ya está, bueno, más de 40 años, 50 si empiezas en los primeros primitivos videojuegos, entonces sí es una industria que ha estado mucho más tiempo que muchos de los padres. Sí, lo que quería rescatar de ahí es que para muchos de nosotros que crecimos con eso, los juegos ya se han transformado no solo en una diversión, no solo un escapismo, pero también una forma de expresión y una forma de arte. ¿Qué quiero decir? Y ahí voy un poco a entrar a qué nivel estamos en los juegos. Voy a robar un poco de la investigación de Extra Credits. Si no lo conocen, deberían investigarlo. Pero hay un juego, por ejemplo, un juego relativamente reciente, llamado Mass Effect 2. No necesitan saber mucho, solo que es un juego de ciencia ficción en el futuro donde la historia es tan importante cuanto la acción. Hay un capítulo llamado A House Divided, una casa dividida, que es una referencia a tanto
al discurso de Abraham Lincoln, que fue el que finalmente pudo liberar, o más bien empezar el proceso de liberar los esclavos en Estados Unidos. Y hizo ese discurso con ese mismo nombre diciendo de que no, la casa no puede estar dividida, que es, no podemos dejar que unos deseen esclavos y otros no, que deberíamos todos estar de acuerdo como hermanos. Y eso al mismo tiempo es una referencia a la Biblia. Entonces estás viendo los niveles de que hacen referencia. En este juego hay muchas decisiones de moralidad. Y en una de ellas, dentro de este mundo de ciencia ficción, hay una raza de robots que funciona, piénsalo como cada servidor, por así decir, es parte de un cerebro que completa un super cerebro. O sea, yo no pienso solo, yo como una persona no existo, sino yo como todo un montón de otros individuos, somos un individuo, aunque físicamente somos muchos. Pero dentro de la historia, las dos casas se dividieron. O sea, empezaron por errores matemáticos, por así decir, como son robots. Uno de ellos, una población empezó a pensar diferente que la otra. La casa se dividió. Una población piensa, debemos matar y esclavizar la humanidad, por lo que ellos trataron de destruirnos. La otra piensa, nosotros debemos proteger la humanidad por lo que ellos nos crearon. Y la decisión de qué te hace es, a nivel raso es, tú tienes la decisión de, con un virus, matar a toda la raza, o obligar la parte que quiere hacer que tú matar la humanidad, obligarlos a que piensen diferentemente. Entonces, uno pensaría, bueno, que no nos maten, pero luego uno piensa, ¿qué haría usted como ser humano? ¿Matar a todos, que sería genocidio de toda una raza? ¿O lavar el cerebro? Un lavaje cerebral de toda la ideología, todo lo que hace tú. ¿Qué es lo correcto? Ahí ya empieza todos esos niveles de moralidad de que los juegos te hacen sentar, pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Realmente existe un bueno o un malo? ¿Realmente existe una respuesta correcta a todo? ¿O será que a veces no importa lo que haga, por más que yo piense que sea lo mejor para mí, lo mejor para pocos no sea lo mejor para todos? Entonces, los videojuegos han estado evolucionando para ser más que el mata-mata, solo que los más jóvenes, como no comprenden todavía todas esas otras historias, las demás culturas, todas esas referencias históricas, religiosas, culturales, entonces a veces se limitan a la violencia. Entonces eso es lo que los padres se preocupan. Pero eso también, para concluir, es lo que dije en el inicio. Si los padres no participan en las actividades de los hijos, ellos van a permitir que ellos jueguen juegos que no son aptos para su edad. Y en todos los videojuegos, por ley, en Asia, Europa, Estados Unidos, todos ellos tienen un certificado, este juego es apto para estas edades. Cosa que en Latinoamérica los padres no observan. No, sí, bueno, y para concluir, ¿no? Lo que decía José Elías era claro, ¿no? La importancia de la familia. Es tanto como a mí me criaron con la televisión, por ejemplo. O sea, la televisión no es niñera de nadie, la televisión no es niñera de tus hijos. Igual con los videojuegos no es la niñera, la nueva niñera del siglo XXI, ¿no? Entonces, todo se regula con la familia. Si el niño juega junto con la madre, junto con el padre, creo que no hay mejor sensor ni mejor regulación que esta, aparte ya de las regulaciones que vienen implícitas dentro del propio juego, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, bueno, como saben, el viernes pasado, el viernes 2, se presentó el infobarómetro de la primera infancia. A diferencia de hoy siendo martes 13. Sí, hoy casi un martes 13. El viernes se presentó el infobarómetro de la primera infancia, que como saben fue una idea del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia y creada en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esta herramienta virtual nos sirve pues para ver las cifras
la situación real de la primera infancia, no solamente en cifras, en porcentajes, digámoslo así, sino también para conocer el valor real, digamos, el nivel poblacional, la cifra poblacional, de cuántos niños y niñas sufren de diferentes males, de diferentes realidades, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo por ahora que nuestro amigo de Brigada Voluntaria Bolivarianos nos hablaba, por ejemplo, de Huánuco, ¿no? A ver, Gabriel, por ejemplo, queremos saber cuál es la población de niños y niñas menores. ¿Ancash o Huánuco? Ya, bueno. Huánuco, sí, vamos a Huánuco, a ver. Este también es un examen de geografía. Yo no sé si en el Perú. A ver, Yoshi, no nos hagas pasar vergüenza. Espérate, tienes razón, yo no veo tampoco. A ver, espérate. Ya tú puedes ver ahí mejor en el esto, ¿no? Tenemos acá nivel de población, por ejemplo. A ver, nivel poblacional, ¿no? En Huánuco, ¿cuántos niños y niñas menores de 5 años existen en esta región, por ejemplo, ¿no? Y tenemos aquí, pues, que existen unos 105.804 niños y niñas menores de 5 años, ¿no? Que es un 13,9%, pero por ejemplo vamos al tema de salud, ¿no? Y como le digo, esto es muy rápido, uno entra, ingresa a la página web del Infobarómetro y pues esto puede elegir la región del dato que uno desee y también incluso provincia, y también más adelante vamos a tener los datos a nivel distrital. Por ejemplo, aquí vemos cuántos niños y niñas menores de 5 años sufren de desnutrición crónica según el parámetro de la Organización Mundial de la Salud. Pues bueno, si te dan la cifra 37,4%, pues es casi una cifra, ¿no? Que no se puede entender así la gravedad del tema en esta región, pero vemos, por ejemplo, que 39.571, no redondeando, digamos, unos 40.000 niños y niñas menores de 5 años padecen de esta enfermedad, ¿no? Entonces podemos ver también, por ejemplo, el dato de la anemia, ¿no? Y la cifra es también alta, 41.267, más del 66,5%, es decir, más de la mitad de la población total de niños entre 6 meses y 36 meses, es un promedio de menores de 3 años, padecen pues de lo que es esta enfermedad de la anemia. Entonces, como les repito, la ventaja de esta herramienta virtual es que con un par de clics uno puede fácilmente conocer la realidad no solo de la región, sino también a nivel de provincias, y más adelante tendremos también a nivel de distrito. Esto, bueno, sobre todo no solo para las autoridades, para investigadores, para periodistas, sino también para el público en general que quiere saber cómo anda su región, cómo anda su provincia y cómo anda su distrito, ¿no? Es como nosotros dijimos, ¿no? Esta herramienta fue creada principalmente para exigir, no solo exigir a que todo político, sociedad civil, que todos cumplan y entiendan cuál es la verdadera situación de su país, estado, distrito, municipio, como quieran. Saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, si a tu municipio dicen 50% de los niños no tienen DNI. Ya, wow, 50%, eso es bastante. Pero ahí ves que solo hay 4 niños en tu municipio. Entonces significa que 2 niños le falta DNI y eso es fácil de contar. O entonces revela un problema mayor, que tus estadísticas solo cuentan 4 niños cuando en verdad tienes 5.000. Entonces ahí hay algo mal. Y entonces esta herramienta crea una forma de identificar mejor los problemas. No solo eso, si estás en político para tener un poco de orgullo, orgullo de tu país, pueden ver las estadísticas que estamos bien. Decir como, pucha, no sé el país, pero no sé, en mi pequeño municipio sí la estamos haciendo bien. Entonces, acá estaremos haciendo algo bien y podemos demostrar a los demás, al demás municipios o al demás estados cómo se hace, cuál es nuestra experiencia, por qué a nosotros sí nos funciona.
Y en el caso contrario, a aquellos distritos que les va mal, cada ciudadano puede ver cuán mal les va. Y esta herramienta se convierte también en una herramienta de exigibilidad. Es decir, que con esa herramienta puede ir una autoridad y decirle, mire, ¿qué pasa acá, no? ¿Qué está fallando? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué a este distrito le va bien y por qué a nosotros no va tan mal, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, de todos los aspectos, tanto, como le digo, a nivel político, a nivel ya social, esta herramienta se convierte pues en una especie, visto del lado positivo, en una especie de arma, ¿no? Que nos ayuda pues a combatir estos principales males que afectan a la sociedad. Bueno, ya nos están ahorcando. Pero sí, nos están ahorcando, pero yo tengo una promesa de nunca dejar una pregunta sin responder. Giovanna, hola, saludos a todos. ¿Cuál es el límite entre un juego educativo y ludopatía? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el límite? Yo soy de la filosofía, yo creo que de todo se puede aprender. ¿Cuál es la diferencia? Igual que el arte, todo puede ser considerado arte, pero hay una diferencia entre buen arte y mal arte. Obviamente todo es siempre según las perspectivas, sí, la perspectiva de uno. Entonces, todos los juegos puedes sacar información, de todos los juegos puedes aprender, hasta de los malos ejemplos. Si uno acompaña a los niños, le puede explicar por qué es malo. Pero si un niño tiene que descubrir todo el mundo, es como llevar a un niño a la calle y diga, aprenda todo, aprende filosofía, matemática, arte, escribir solo. Y si uno no hace un acompañamiento, el niño pues aprenderá lo que tenga que aprender para sobrevivir, pero no necesariamente comprenderá todo el mundo. Entonces, y el límite entre juego educativo y ludopatía no es una adicción, por eso me gusta esa palabra, pero sí es una compulsión. Y cualquier compulsión o adicción nunca es buena noticia. Entonces, eso ya es de lo que había mencionado antes, generalmente cuando la gente está escapando de una situación real, de un mundo que no necesariamente le da tanto beneficio, placer, principalmente no instantáneo, como los juegos. De ahí viene la ludopatía, y eso viene de la raíz de que a lo mejor creciendo desde niños no tuvieron alguien que les instruyeron o algunos que les ampallaran, como dicen acá, para que vieran que la vida hay muchas otras soluciones y hay muchos otros caminos. Pero bueno, como ya nos prohíben de hablar legalmente, te vamos a concluir agradeciendo a Alterlatina, a Fundación Telefónica y finalmente a la Fundación Bernard Van Leer. Nos vemos día de mañana, repetición, no se olviden, esto a las 11 de la mañana. Y bueno, yo tengo una noticia. Estamos reestructurando algunas cosas acá en Salgalú TV y vamos a tratar de hacer de que a partir de la próxima semana, por reclamos de horario, que ustedes muchos terminan de trabajar saliendo de la casa, vamos a empezar a 1 hora antes. No es 100% todavía, vamos a tratar de hacerlo para la próxima semana, pero si no para la próxima semana, la subsiguiente 100% vamos a empezar a programar de 4 a 5 de la tarde. Entonces, hasta el próximo martes. Me olvidaba el anuncio. Mañana no se olviden el programa Opinión a partir de las 5. Todavía sigue con el horario de las 5 de la tarde. Va a estar como invitado Manuel Bello y el presidente regional vía telefónica va a estar Vladimir Cerrón, ¿no? El presidente regional de Junín, que también es presidente de la Asamblea Regional de Gobiernos, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Así que no se pierdan mañana Opinión con Carlos Noriega en la conducción. Y síganos siempre en nuestra página Salgalú TV e inversionenlainfancia.net, donde todas las informaciones nuevas y los cambios de horario lo verán ahí. Entonces, nos vamos. Hasta próximo martes, no sé a qué horas. Chao.